Reflexión del Evangelio Dominical con su hermano en Cristo, Walter Fajardo. ¿Qué tal, queridos hermanos? Como siempre, para mí es un motivo de gran alegría el poder estar aquí con ustedes compartiendo la reflexión del Santo Evangelio. Queridos hermanos, estamos ya celebrando el tercer domingo del tiempo de Pascua, un tiempo hermoso, un poco más extenso que la Cuaresma, que consta únicamente de 5 domingos, mientras que la Pascua consta de 8, es la semana de las semanas, como se le llama en la iglesia, porque es un tiempo que siempre hace referencia a ese número 8, al octavo día, que es el día de la resurrección y se convierte para nosotros los cristianos en el primer día, el día de la nueva creación, el día del Señor, dies Domini en latín, es decir, domingo, el día domingo, que nosotros los cristianos dedicamos al culto a nuestro Dios y Señor. Queridos hermanos, todo este tiempo se va centrando en el misterio de la resurrección y escuchábamos en el Evangelio del domingo pasado este episodio donde el Señor derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles, un espíritu que es precisamente el don de la resurrección. En este sentido lo ponía la Escritura en ese domingo para que meditáramos que nosotros que hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido confirmados en nuestra fe, hemos recibido este Espíritu Santo que es fruto, que es don precisamente de la acción del resucitado, de Cristo que no se queda en el sepulcro, sino que nos comunica la vida nueva. ¿Qué nos presenta hoy el texto? Toda la liturgia de la palabra de este domingo continúa remarcando este aspecto importante de la resurrección, pero haciendo hincapié en algo. La resurrección es un misterio, pero es un misterio profético, es decir, que ya estaba anunciado en la Escritura, que habría de acontecer en el Mesías. Y por eso el relato de la palabra de Dios en las distintas lecturas, la primera, la segunda, en los distintos textos que vamos a ir meditando este domingo, nos va a presentar esta insistencia de los apóstoles hablando sobre lo que la Escritura, los profetas anunciaron sobre Jesús, el Mesías. Porque el acontecimiento de la muerte de Cristo, especialmente de la forma en que se dio la crucifixión, un castigo tremendo reservado por los romanos a los peores criminales, ha sido de tal impacto en la gente que era necesario que los apóstoles remarcaran que esto tenía que pasar, que el Mesías debía de sufrir. Por eso nosotros como cristianos durante la Cuaresma, la Iglesia nos preparó para este misterio durante los domingos, meditando en las lecturas del profeta Isaías, donde se anunciaba que Jesús era el varón de dolores, era el varón que iba a cargar con todo nuestro sufrimiento, con nuestros males, que había de padecer, que había de sufrir ignominiosamente, para que nosotros pudiéramos estar preparados a comprender un poco lo que significaba la muerte de Cristo, que aunque ante los ojos del mundo podía parecer una derrota, realmente era el cumplimiento del plan divino establecido desde antiguo. Por eso las lecturas de estos domingos nos van a ir remarcando este misterio. Y la primera lectura de hoy no es la excepción. El apóstol Pedro, después de recibido el Espíritu Santo, sale de aquella casa a anunciar a todos los que estaban ahí. Lo vamos a escuchar luego en el domingo de Pentecostés, este relato con un poco más de explicación. Pero la lectura hoy nos presenta el discurso de Pedro después de haber recibido el Espíritu Santo. Y lo que Pedro le va a anunciar precisamente a la gente. Ya saben lo que ha acontecido, lo que ha sucedido, a decirle Pedro, cómo vinieron y mataron a Jesucristo, a nuestro Dios. Le va a decir a los judíos, hermanos, permítanme hablarles con franqueza a todos ustedes. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y signos. Ustedes lo entregaron en las manos de los líderes, de los sacerdotes. Lo mataron clavándolo en una cruz.
pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte. Y le va a anunciar Pedro, esto es lo que ustedes han hecho, pero esto ya estaba anunciado y aquí está el punto que les estoy mencionando. Y Pedro va a hacer referencia a David, precisamente al salmo que vamos a meditar en este domingo, el Salmo 15, y va a mencionarles aquellas palabras. El Señor no me abandonará en el sepulcro, no dejará que mi carne conozca la corrupción. Esto es lo que dice el Salmo 15. Y le va a decir Pedro, explicándole las Escrituras, seamos sinceros, David, que era profeta, dijo esto, pero David está muerto y su tumba está entre nosotros. Estas palabras no hacían referencia a él, ni él las decía por él, dice. Esto era para que se cumpliera en el Mesías, a quien Dios no abandonó en la muerte, ni su carne se corrompió, porque resucitó al tercer día. Para el israelita, como le expliqué en el texto de Lázaro, cuando Jesús lo resucita, la corrupción de la carne comienza al cuarto día. Y ahí se sabe que realmente alguien está muerto. No hay vuelta atrás, la carne empieza a pudrirse. Jesús resucita al tercer día, antes de que este proceso, según la mentalidad judía, diera inicio, la corrupción de la carne. Y dice Pedro, aquí se está cumpliendo la palabra de los profetas. Y la Escritura va a insistirnos en esto, en los textos que vamos a ir escuchando. Por eso el Evangelio de hoy, el Evangelio que hemos escuchado, conocido como el camino a Emaús, nos presenta a estos dos discípulos que, escandalizados por la muerte de Cristo y tal vez un poco con miedo, angustiados, desesperados, sin saber qué hacer, se apartan de la comunidad y empiezan a caminar hacia Emaús, tal vez para volver al lugar de donde venían. El Evangelio no nos da muchos datos al respecto. Y sin embargo, el día de la resurrección, se les va a aparecer Cristo a estos discípulos. Y miren qué interesante, ellos no lo reconocieron. Jesús estaba con ellos, resucitado, pero sus ojos todavía no lo reconocían. Y Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando? Y ellos les explican, ¿es que acaso eres tú el único que no se ha enterado de lo que ha pasado? Que Jesús, a quien acreditó Dios con milagros, prodigios, fue entregado a nuestras autoridades y lo crucificaron, lo mataron. Estaban escandalizados por lo que había pasado. Y Jesús los tranquiliza y dice la Escritura, el Evangelio que hemos escuchado, que empezó a explicarles lo que los profetas habían anunciado sobre el Mesías para que ellos pudieran entender. Pero aún así, a pesar de esta explicación, para ellos no fue suficiente y no eran capaces de reconocerlo. Y aquí está la clave del Evangelio de hoy. Nos va a decir la Escritura que sentados a la mesa, ya cuando se disponían a cenar, cuando ellos ya estaban a la mesa, aquel hombre que tal vez iba a pasar de lejos y ellos invitaron, ven, quédate con nosotros, no te vayas, comparte la mesa. Dice que ahí sentados este hombre tomó el pan, pronunció la bendición, dio gracias, lo partió y se lo dio. Aquí están exactamente las mismas palabras de la Eucaristía, lo que Jesús hizo en la última cena y lo que va a decir San Pablo en la carta a los Corintios sobre la institución de la Eucaristía. Exactamente lo mismo, y esto es lo que el texto nos quiere decir. Porque una vez que Jesús hizo esto, dice que se le abrieron los ojos a los discípulos y lo reconocieron al partir el pan. Y esta es la clave de la lectura, que toda la explicación de los profetas, todo el sentido de la resurrección, solo puede ser comprendido a la luz de la Eucaristía, el sacramento que Jesús instituyó en la última cena. Y es lo que pasa con los apóstoles, es lo que pasa con nosotros, la comunidad cristiana. Reconocemos a Jesús al partir el pan. Ahí está el mismo Cristo que padeció, es el mismo Cristo que resucitó y el mismo Cristo que se queda con nosotros. Se les abrieron los ojos a los discípulos y volvieron hacia la comunidad a relatarles lo que les había pasado. Y esto quiero que nos quede claro, hermanos, porque a veces vemos tantos cristianos que quieren creer en Jesús y creen que la palabra de Dios les basta, que la Escritura les basta. Y ellos dicen, no, es que lo que dice la Biblia solamente, lo que está escrito solamente. Pero la Escritura hace referencia a la Eucaristía. De nada me sirve solo tener el texto, la palabra, si no tengo el pan. Por eso Jesús instituyó este sacramento. Y es lo que hacemos en la iglesia todos los domingos. Cada vez que hay una misa, cada día que hay una Eucaristía,
primero escuchamos la palabra de Dios, donde se nos habla de Jesús en los profetas, en los relatos bíblicos, históricos, poéticos, en la sabiduría. Y luego nos sentamos a la mesa a partir el pan, donde sabemos que está nuestro divino Señor. Escuchemos a Jesús, reconozcámoslo, obedezcámoslo. Él ha querido quedarse en el pan para estar con nosotros. Vayamos a la Eucaristía sin miedo, dejemos las dudas a un lado. Pedro les exhortó en la segunda lectura de hoy: queridos hermanos, si amáis Padre al que juzga a cada uno según sus obras, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Escuchadlo, si amas a Dios, Padre, escúchenlo. Esto me hace memoria a mí de una inscripción antigua de la Catedral de Lübeck que tal vez ustedes conocen. Aquel texto donde en boca de Jesús se ponen estas palabras: tú me llamas maestro y no me obedeces, luz y no me ves, camino y no me sigues, vida y no me deseas, sabio y no me escuchas, amable y no me amas, rico y no me pides nada, eterno y no me buscas, justo y en mí no confías, noble y no me sirves, Señor y no me adoras. Si te condeno, no me culpes, dice el Señor, porque de qué nos sirve llamarle Mesías, Maestro y Dios si no le obedecemos, no lo escuchamos, no le queremos reconocer en la palabra y en el pan. No solo la palabra, sino en el pan partido, que es Jesús eucarístico. Que el resucitado, pues, a la luz del Espíritu Santo, fiesta que vamos a celebrar en Pentecostés, nos permita verle, reconocerle, amarle y comunicarle a los demás. Queridos hermanos, invoquemos la bendición del Señor sobre todos nosotros. Que el Dios omnipotente, Padre de los cielos, que resucitó a su Hijo al tercer día y envió al Espíritu Santo sobre nosotros para comunicarnos la alegría de la Pascua, derrame por medio de ese mismo Espíritu su gracia y su bendición sobre nuestras familias y sobre todos nosotros, y que Él nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz inicio de semana.